voy a predicar más de 2 horas. Amén. Pueden ir buscando en su Biblia el segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Vamos a leer del verso 6 al verso 10. Bendito sea el Señor. Segundo libro de Crónicas, aleluya, 30, 6 al 10. Aleluya. Bendito Jesús. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, yo sé que hace mucho calor y están cansados. Ya esta es la última vez que se van a parar conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y dijeron: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha escapado de las manos de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová, diga conmigo, someteos a Jehová y venid a su santuario. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, ni vosotros os volveréis, y si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas ellos se reían y se burlaban de ellos. Con todo esto, algunos de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y volvieron a Jerusalén. Señor, añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Amados, gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno es Dios. Aleluya. Bueno es Dios todo el tiempo. El pasaje que nosotros acabamos de leer, vemos un escenario, digamos, unas escenas en el Antiguo Testamento hostil, y uno de los escenarios más dramáticos de lo que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel, bendito sea el Señor, ante las persecuciones de sus enemigos por haber apartado su corazón de Dios. Aleluya. La respuesta de Dios no se hace esperar cuando el hombre trata de sustituir el lugar de Dios por otra cosa en su corazón. Bendito sea el Señor para siempre. Una situación dramática en donde Dios permitió que los asirios lo tomaran cautivo, bendito sea el Señor, y lo llevara a tierra lejana. Pero escaparon algunos que todavía quedaban en Jerusalén, que quedaban en Israel, pero aún habiendo escapado y aún viendo lo que había pasado con todos los que se habían llevado, ellos se mantenían indiferentes al llamado que Dios le había hecho. Era una situación devastadora, y yo me imagino a aquellas personas que habían escapado, cuál era su verdadera condición, porque no eran personas que estaban en la mejor de sus condiciones,
aunque habían escapado, porque estaban sufriendo el embate y la consecuencia, bendito sea el Señor, de la situación de haber llevado cautivo sus gente. Se habían llevado sus familias, sus hijos, sus esposas. Imagínese usted, sus familiares habían acabado con sus bienes. Se habían llevado todo el botín y todos los bienes que poseían, se lo habían llevado hacia Siria. Bendito sea el Señor. De manera que era una situación un poco incómoda y devastadora para aquellos. Bendito sea el Señor. Fue durante el reinado del rey Acá, cuando Asiria invadió a Israel. Una situación en la que el rey Acá, dice la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, en los capítulos anteriores, que el rey apartó su corazón de Dios y comenzó a introducir en el pueblo de Israel dioses paganos, idolatría, y comenzaron a edificar altares para adorar otros dioses que no eran Jehová, Dios de Israel. Dice que el rey Acá estableció lugares, bendito sea el Señor, adoraban al dios Sol, adoraban animales, y dice que el dios Sol edificaron un altar que cuando lo iban a adorar, todos los que lo adoraban quedaban de espalda al templo de Jehová. Y no fue suficiente para el rey edificar altares y adorar la luna, adorar los astros, bendito sea el Señor, todas esas cosas, sino que también osó encerrar el templo para que nadie adorara a Jehová. Fíjese el extremo de este rey. Cerró el templo de Jehová para que nadie adorara a Dios y todos se vieran obligados a adorar, bendito sea el Señor, esos ídolos que habían sido edificados. Y en esa adoración dice que sacrificaban hasta víctimas humanas. Niños recién nacidos, niños en crecimiento, lo iban y lo dedicaban a Moloch, se lo ponían en los brazos y lo incineraban en idolatría, bendito sea el Señor, en holocausto. ¿A dónde había llegado el corazón y la perversidad de este rey que había conocido la palabra del Señor? No obstante, fueron invadidos. La situación, bendito sea el Señor, usted sabe que Dios, cuando el pueblo se desviaba y se apartaba, permitía que fueran invadidos por los pueblos vecinos. Y esta fue la situación. Después que el rey Acá murió, le sucedió su hijo Ezequías. Aunque Ezequías había aprendido política y estrategias de reinado porque gobernaba junto a su papá, pero su corazón, en lo interno de su corazón, no había un corazón idólatra. No había un corazón perverso, porque inmediatamente ocupó el reinado. Dice que el primer día de su reinado comenzó a derribar todos los altares que había edificado su padre. Y ese mismo día que comenzó a destruir todos los altares, comenzó a limpiar, abrió el templo de Jehová y comenzó a limpiar el templo de Jehová que estaba abandonado. 8 días duró la limpieza del templo y 8 días duró el tiempo de la santificación. Estaban próximos, bendito sea el Señor, ya a lo que era la celebración de la fiesta de la Pascua, que se celebraba el primer día del primer mes. Y era el tiempo en el que Ezequías había ocupado el reinado. Por ende, la ley establecía un tiempo como una prórroga para aquellos que no podían ir a ofrecer holocausto en el tiempo indicado de la Pascua, se le daba una prórroga. Y se estima que en ese tiempo después fue que ellos después dedicaron holocausto a Jehová Dios de los ejércitos y pudieron adorar al Dios verdadero. No lo hicieron en el mismo día porque si sumamos 8 días de limpieza del templo más 8 días de la santificación, estamos hablando de 16 días. De manera que el pueblo después tuvo la oportunidad de unirse en adoración al Señor. Bendito sea el Señor. Y este es el escenario
que prepara el rey Ezequías, y los versos que hemos leído están enmarcados ya en este escenario. Ese contexto histórico que le hemos presentado, eso es lo que antecede, bendito sea el Señor, a los versos que nosotros hemos leído hoy aquí en el libro de Crónica. Bendito sea el Señor. Aleluya. En el verso 6 dice: y fueron pues correos con cartas de manos del rey. Eso es en la primera parte. Con cartas de manos del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey había mandado. El rey Ezequías conocía la necesidad que había de volver el corazón a Dios, porque se habían apartado de Dios. Y a él les urge, es necesario, es urgente. Y dice que él envía los correos, o sea, los mensajeros, a pregonar por todas las ciudades para que lleven el mensaje que él quiere darle. No está mandando mensajeros para hacer, digamos, un contacto político, un trámite político. No. Cuando habla en el hebreo original, cuando hace la referencia a esos correos, bendito sea el Señor, significa que está hablando de corredores, de mensajeros que van a prisa, denotando la prontitud y la diligencia con la que deben llevar el mensaje que el rey quiere que el pueblo reciba. Bendito sea el Señor. Esto no conecta, bendito sea el Señor, la urgencia del rey Ezequías nos conecta con la urgencia que nosotros como creyentes del Señor hoy debemos entender, que como parte de la gran comisión debemos saber que debemos con esa misma urgencia y prontitud llevar la palabra de Dios a aquellos que no conocen el mensaje de salvación. Aleluya. En el libro de Lucas, bendito sea el Señor, vemos cómo esto conecta con esa naturaleza del ministerio apostólico. Y nos dice en Lucas 10:1 que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2. Aleluya. De 2 en 2 lo envió por toda la ciudad, en todo lugar a donde debían ir. Y les decía: la mies es mucha, pero a la verdad los obreros pocos. Rogad, aleluya, rogad al Señor de las mies para que envíe obreros. Usted es un obrero del Señor, yo soy un obrero del Señor, y todos nosotros estamos llamados a ir, a llevar ese correo. Este es el correo que nosotros tenemos hoy, bendito sea el Señor. Aquellos tenían la carta que el rey Ezequías les había dado, pero nosotros tenemos hoy una encomienda. Bendito sea el Señor. ¿Hay alguna característica de este mensajero que nosotros queremos mencionar en esta mañana? Aleluya. Características esenciales del ministerio evangelístico. Oiga, es que este mensaje que llevaban, aleluya, esos mensajeros, era un mensaje con autoridad. Tenía la autoridad del rey, de manera que donde ellos como enviados del rey se pararan y dijeran carta del rey, todo el mundo tenía que prestar atención. Hoy la gente vive como les da la voluntad, como mejor le parece, y hacen caso omiso cuando escuchan la palabra del Señor. No tienen la delicadeza, no tienen la veracidad de entender y de saber la importancia que tiene y la relevancia que tiene la palabra de Dios para la vida del ser humano. Aleluya. La palabra de Dios es palabra de autoridad divina. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, no hablamos de nuestra propia cuenta. El apóstol Pablo dijo: bendito sea el Señor, porque no he venido a ustedes con palabra de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Aleluya. Dándole a entender, yo pudiera hablarle a ustedes de filosofía, de religión, de ética, aleluya, de moral. Yo pudiera hablarle a ustedes de los astros porque era un hombre preparado, pero yo no vengo con mis palabrerías humanas. Yo vengo con la demostración del poder de Dios, que es su palabra, que es el evangelio. Aleluya.
Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo no le estoy hablando de mi propia cuenta. Aleluya. El ministerio evangelístico requiere de urgencia espiritual. Aquellos hombres de Israel carecían, aleluya, de una espiritualidad concreta. Habían quedado en la ruina espiritual y era menester, aleluya, que fueran motivados, que se les sacudiera la ceniza para que despertaran y entendieran que aunque ellos fueran pocos, bendito sea el Señor, pero que la realidad que estaban viviendo ya no es la que viven ahora, porque ya ellos han quedado en libertad. Bendito sea el Señor. Aleluya. La urgencia de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hay una cobertura de la palabra del Señor. No podemos nosotros limitarnos solamente a llevar la palabra del Señor a 2 o 3, a los que están cerca. Aleluya. No, tenemos que predicar como cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. La palabra fue que tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Cuando el rey Ezequiel envió estos mensajeros, los envió a todas las partes de Israel. No importando si recibieran o no el mensaje, tenían que ir a cada ciudad a llevar el mensaje, bendito sea el Señor. E independientemente de que lo recibieran o no le recibieran, tenían que tener la actitud, tenían que tener la responsabilidad de cumplir con su misión y seguir. Si no recibieron aquí el mensaje, sacúdase los pies y siga para el otro lado, pero cumpla su misión. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice que este evangelio del reino tiene que ser predicado a todo el mundo. A todo el mundo, para que nadie tenga excusa. Oiga bien, para que nadie tenga excusa. Bendito sea Dios para siempre. Algunos recibieron el mensaje, otros lo rechazaron, bendito sea el Señor. Pero estas características también nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, aleluya, con diferentes apóstoles, el mismo Pablo. Los discípulos del Señor que predicaban en algunos escenarios eran bien recibidos, en otros no eran recibidos. Aleluya. Pero lo importante es que usted y yo entendamos que somos embajadores del Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. El segundo libro de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. Reconciliaos hoy con Dios. Es a través de ti que el que no conoce a Dios va a conocer a Dios, porque Dios se va a revelar contigo al que está a tu lado, al que tú tienes que darle la palabra de salvación, esa palabra de restauración, esa palabra de reconciliación, esa palabra de arrepentimiento. Aleluya. Fue un mensaje claro, el mensaje que Ezequiel mandó a llevar con los correos. Un mensaje claro. Dice la parte B del verso 6. Dijeron, hijos de Israel, aleluya, volveos a Jehová. Como dice, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Y él se volverá al remanente que ha escapado de las manos del rey de Asiria. Aleluya. Ese era el mensaje. Volveos a Dios. Volveos a Dios. Aleluya. A veces el hombre, aún reconociendo no sus debilidades, porque no necesariamente tener una debilidad representa un pecado, pero el hombre reconociendo sus fallas y sus pecados delante de Dios, se le hace difícil volverse a Dios.
no quiere volverse a Dios. Pero déjeme decirle que es necesario que el hombre se vuelva a Dios para poder recibir de Dios misericordia. Aleluya. Es necesario que el hombre se vuelva a Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, y hace unos meses yo predicaba en esta cita bíblica que dice: deja el hombre impío su camino, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero hay una condición para recibir misericordia y para ser perdonado: es que nos volvamos a Dios. La palabra volverse a Dios significa arrepentirse. En el hebreo llano, oiga, arrepentirse, volverse a Dios, cambiar de actitud, cambiar de parecer, cambiar de pensamiento. Aleluya. Y esa es una situación porque a veces queremos cambiar nuestro comportamiento y nuestras actitudes, pero nadie puede cambiar su comportamiento, su accionar, si primero no hay un cambio en la mentalidad, en la forma de pensar. Aleluya. De manera, aleluya, que el llamado es que se vuelvan a Dios para poder recibir de Dios misericordia. Aleluya. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Predicaba arrepentimiento y le decía: generación de víboras. El hombre siempre ha sido malo, porque desde que el hombre pecó, la naturaleza de pecado incita, motiva al hombre a vivir y a cometer pecado. Por eso es la importancia del hombre volverse y tener su corazón apegado a Dios, para conocer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Porque no es suficiente conocer. Conocemos y sabemos de muchas cosas, pero las hacemos. A veces nosotros podemos leer un texto sobre medicina, pero no podemos practicar la medicina. Bendito sea el Señor. Es importante que usted agregue al conocimiento de Dios esa práctica y que su vida sea un modelo. Bendito sea el Señor en todo lo que tiene que hacer. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es importante, aleluya, que nosotros también reconozcamos lo que dice en el libro de los Hechos. Fíjese, a veces queremos vivir en la ignorancia, alegando que no conocemos lo que sabemos. Y hoy todos nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y no podemos en lo adelante alegar ignorancia. De manera que ya nosotros estamos apercibidos de que nuestro corazón tiene que volverse a Él. Pablo, en su predicación, en una ocasión cuando llega a Atenas, estaba predicando el evangelio y se juntaba con las personas en los parques, y la gente estaba dudosa, no entendía qué era lo que Pablo estaba predicando, porque no habían escuchado el evangelio. Cuando Pablo le habla de Jesucristo que murió, que resucitó para darnos salvación y que tenemos que convertirnos y que tenemos que arrepentirnos, la gente estaba como con la mente grande. Aleluya. Y Pablo quería inyectarle el evangelio por la piel a ellos. Bendito sea el Señor, y las autoridades los llevan al aerópago. Bendito sea el Señor. Y allí ellos tienen, porque eran idólatras. No conocían a Jehová, solamente adoraban ídolos. Y tenían un escenario en donde tenían varias figuras de los diferentes dioses que ellos adoraban. Y eran tan entregados a las deidades que había una inscripción que decía: al Dios no conocido. O sea, ellos adoraban a un Dios que no conocían. Por si acaso había un Dios que ellos no conocían, a ese también ellos lo adoraban. Aleluya. Y Pablo vino y se montó ahí. Le dijo: a ese Dios que ustedes no conocen es el que yo le estoy predicando. Un Dios que resucita a los muertos, un Dios que sana a los enfermos, un Dios que liberta, un Dios que transforma, un Dios que restaura. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor.
De manera que nosotros tenemos que aprovechar cada escenario, cada oportunidad para transmitir la verdad del Evangelio de Dios. Aleluya. Mensajeros de restauración es el tema del mensaje, que no se lo dije al principio. Mensajeros de restauración. Usted es un mensajero que está llamado a restaurar vida, a provocar que las personas conozcan a Cristo y que se arrepientan, que se conviertan de sus malos caminos. En el verso 7, bendito sea el Señor, aleluya. Hay una provocación para un rompimiento, bendito sea el Señor, aleluya, de lo que son esos patrones generacionales. Dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, aleluya. No sean como ellos, oiga lo que decía, no sean como ellos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de vuestros padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Aleluya. El mensaje es claro. Y es cierto que a veces venimos marcados con costumbres, con tradiciones, y hay herencias generacionales que nosotros traemos en nuestro accionar, en nuestra cotidianidad. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que entender que la Biblia dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. En una ocasión cuestionaban a Jesús por un enfermo que estaba y le decían, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecó sus padres? Aleluya. Creyendo ellos que estaba enfermo por algún pecado que habían realizado sus padres. Y les dijo, Jesús le respondió, ya no se dirá más. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos quedaron con la dentera. De manera que el hombre que pecare ciertamente morirá, y fue la sentencia que Dios dio al hombre en el huerto del Edén. Bendito sea el Señor. Aleluya. A veces nos escudamos porque yo soy igualito que mi papá. Y nosotros también somos muy prestos a decir, es igualito, mira, rabioso igualito que su tío. Aleluya. Nosotros no estamos para marcar a nadie con pecado, con cosas negativas. Estamos llamados a provocar que la gente entre en un ambiente de liberación y de santificación. Bendito sea el Señor. Y muchos cristianos, que aún cristianos, creyentes viejos, se acomodan a vivir una vida ajustada a un estilo de vida de conformismo. Bendito sea el Señor, porque yo soy así. Pero no es que tú eres así, tú tienes que ser no como tú quieres, sino como Cristo quiere que tú seas. Porque tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Aleluya. Y las cosas que estimaba como preciadas, que yo entendía que daban valor a mi vida personal, la he estimado como basura, con tal de agradar a aquel que me llamó. Aleluya. Tiene que haber un rompimiento, aleluya, de esos patrones generacionales para poder vivir una vida en libertad. Y el rey Ezequiel está mandando a decir, sus padres que están cautivos, aleluya, se desviaron de Dios. Porque la gente solamente imita lo malo, pero no lo bueno. Porque ellos no siguieron el mandato de Abraham, de Isaac y de Israel, como le está señalando, esos principios de hombres de Dios, de pilares de Dios, de referentes, de hombres que tenían una relación extraordinaria con Dios. Aleluya. No, se desviaron a hacer lo que le era más cómodo, lo que le era más fácil. Bendito sea el Señor. Ese obstáculo hay que romperlo. Para nosotros poder ser restaurados y para poder ser liberados, tenemos que salir del conformismo espiritual.
porque el conformismo espiritual nos lleva a bajeza espiritual, que era la condición en la que estaban los israelitas, en una bajeza espiritual, de inmoralidad espiritual, adorando a otros dioses, ajenos de la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. A veces nos enfocamos, bendito sea el Señor, a hacer caso a las cosas que nosotros mediante nuestra autosuficiencia podemos hacer. Y entendemos que como la puedo hacer y como otro lo hace, yo me siento en la libertad de hacerlo. La libertad en Cristo no es libertinaje, es una libertad que te lleva a santificación. Oye, es una libertad que te lleva a santificación, a purificación, a tu ser modelo, a tu ser ejemplo. Bendito sea el Señor. De manera que a quien yo estoy imitando, a quien yo estoy tomando como un ejemplo a seguir. Hoy vemos que hay muchas corrientes en las iglesias cristianas y en diferentes denominaciones. Aleluya. Y pudimos ver en el video que aunque la iglesia de Dios es una iglesia que se ha modernizado, aleluya, pero sus principios bíblicos no lo ha negociado ni lo va a negociar. La palabra de Dios es veraz y nosotros tenemos que cumplirla por encima de todas las cosas. Entonces, ¿a quién yo estoy tomando como modelo? ¿Al artista del mundo? ¿A quién yo me quiero parecer? ¿Al siervo de Dios? ¿Al que sube más TikTok? ¿A lo que ustedes están siguiendo en las redes sociales? ¿Cuál es el modelo de hombre y de mujer que usted quiere ser? Y es algo para que nosotros reflexionemos. A veces no. Al ser humano no le gusta que le digan la verdad. Bendito sea el Señor. Pero hoy no se sabe en las iglesias quiénes los cristianos se quieren parecer. Porque a veces nos parecemos más a los del mundo que a los que aman a Cristo. Mi ejemplo tiene que ser Jesucristo. De fidelidad, de amor, de integridad, de honestidad, de perseverancia, de solidaridad, de un modelo a seguir. Aleluya. Que postremos en el interior de nuestro corazón el ornato de un espíritu afable, como dice la palabra del Señor. ¿A quién yo me quiero parecer? ¿Estás en la etapa del conformismo espiritual? Hay que renovar fuerzas. Hay que levantarse. Bendito sea el Señor. Dios llama a que nosotros rompamos con lo que es la mediocridad espiritual y que nosotros nos sitiemos, aleluya, en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Bendito sea el Señor. Esteban, en el libro de los Hechos, aleluya, decía: duro de cerviz, es incircuncisos de corazón y de oído. Aleluya. Endurecen su corazón para no provocar un cambio en su mente. Bendito sea Jesucristo. Vosotros sentís siempre el Espíritu Santo como vuestro Padre, así también vosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar. Sentir la presencia, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Nosotros como hombres y mujeres de Dios, y aquí hago un llamado a los padres, a las madres que estamos aquí, a que seamos modelos a seguir, porque de consciente o inconscientemente, aleluya, nosotros forjamos caracteres en nuestros hijos y somos la guía y el modelo a seguir para nuestros hijos. Aleluya. Las generaciones y las maldiciones generacionales se van transmitiendo de generación en generación. ¿Por qué no
provocar que nuestras generaciones, lo que se vaya transmitiendo de generación en generación, sea ese pacto con Dios, sea esa relación con Dios, que usted modele un estilo de vida cristiano, que usted le diga a sus hijos, venga, es tiempo de que nosotros nos sentemos, que hagamos un devocional, que escudriñemos la palabra, que modelemos la palabra, que usted sea ejemplo de Dios para sus hijos. ¿Cuál es la carencia que hay hoy en los hogares? Que los muchachos quieren parecerse al mundo. Hijos de padres cristianos. Y usted lo ve que parecen todo menos cristianos. Bendito sea el Señor. ¿Qué está pasando? Bendito sea el Señor. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que asumir con responsabilidad el legado. Mire, herencia. La herencia que usted tiene como papá, oiga bien, no son los millones de pesos que usted está acumulando, eso es bueno, y que usted está poniendo en el banco para disfrutar y comprar la pastilla cuando esté más viejecito. Eso está chévere, pero su principal herencia es la crianza de sus hijos. Somos administradores de nuestros hijos y vamos a dar cuenta a Dios de nuestros hijos. De manera que yo felicito a esos padres que hoy han traído a sus hijos, afortunadamente, ¿verdad? Con el mensaje que han traído sus hijos para presentarlo al Señor. Lo han presentado hoy, pero hay una responsabilidad que debe continuar. Bendito sea Dios para siempre. Y eso no es que se casó y ya yo me desentendí. Mientras tenga vida será su hijo. Y mientras sea su hijo, usted tiene responsabilidades sobre él, aunque sea adulto. Porque usted seguirá siendo su padre. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Adoran al Señor? Bendito sea Dios para siempre. El verso 8 habla sobre una rendición total. Y dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová. Venid a su santuario, le está diciendo el rey Ezequías. Vengan a adorar al Señor, el cual ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios. Aleluya. Y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Dios es nuestro Padre. ¿Cuánto lo creen? Y así como cuando un hijo suyo desobedece y le hace, mire, salir de la casilla y lo exaspera al extremo, y usted quiere agarrarlo y ay. Y ya al momento viene el muchacho, aleluya, y todo le pidió perdón y ya todo pasó. ¿Sí, es así o no es así? Ya todo pasó. Es lo que Ezequiel le está diciendo, oiga. Olvídense ya de lo que pasó. Vengan, vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Jehová. Vengan a su santuario. Aleluya. Para que el ardor de la ira de Dios se aparte de ustedes. Se aparte de ustedes. Someteos a Dios. Es rendirse al Señor por completo. Es como darle la mano al Señor y decirle, Padre, aquí estoy. Perdóname, Señor. Aparta de mí tu ardor, tu ira. Ten de mí misericordia. Bendito sea el Señor para siempre. Se me ha ido el tiempo y tengo que volar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oh, gloria al Señor. En el verso 9 vemos la promesa. Oiga, esa respuesta divina que dice, porque si os volviereis a Jehová, hay como un condicionante. Y me encanta, si ustedes se vuelven a Jehová, la palabra entonces no está en el verso, pero es como que queda implícita. Si ustedes se vuelven a Jehová, entonces vuestros hermanos y vuestras hijas hallarán misericordia delante de aquellos que lo tienen cautivo y se van a volver a ustedes. Fíjense cómo a veces, bendito sea el Señor, hay repercusiones
en tu vida que pueden afectar a otros. Aleluya. Ellos, los que habían quedado libres del cautiverio, eran los que tenían la oportunidad de adorar a Dios, de rendir a Dios, de pedir, porque los otros estaban bajo otra cultura y no tenían esa oportunidad. Y el rey le está diciendo, vénganse a Dios, arrepiéntanse y clamemos por aquellos que están cautivos para que reciban liberación. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, que nos acerquemos a Él, para que pidamos por aquellos que no conocen a Dios, para que se arrepientan, para que se vuelvan sus corazones del pecado y vengan a recibir la salvación de sus vidas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero es solamente si se arrepienten que Dios apartará su ardor y su ira de ellos. Bendito sea el Señor. Y como en todos los escenarios, bendito sea el Señor, en el verso 10 nosotros vemos cómo aquellos llevaron el mensaje y aunque iban de ciudad en ciudad, algunos hacían caso omiso, pero otros sí estaban atentos. Dice que pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés, hasta Zabulón. Mas ellos se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos de la tribu de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén a adorar, a servir al Señor. Bendito sea el Señor. Algunos, aún viendo la condición en la que estaba, dice que endurecieron su corazón y se burlaban y se reían de ellos. Bendito sea el Señor. Así cuando nosotros a diario recibimos burla, cuando predicamos el Evangelio, no estamos llamados a que todos lo acepten y que todos digan que sí. Nuestra misión no es convertir a nadie. Nosotros no estamos llamados a convertir a nadie. Estamos llamados a predicar el Evangelio. El que convence de pecado es Jesucristo. El Espíritu Santo es el que convence de juicio y de justicia al ser humano. El apóstol Pablo dijo, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es que se encarga de hacer la obra en el corazón del ser humano. Bendito sea el Señor. Así que, bendito sea el Señor, recibieron la palabra, aleluya, y algunos no la aceptaron, otros sí la aceptaron. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos varios escenarios también en el que predicaban la palabra. Pablo fue rechazado y ya vimos el ejemplo de Atenas. En Atenas, aleluya, el mismo Esteban, los apóstoles, también todos predicaban y fueron rechazados, pero había siempre un remanente que escuchaba la palabra del Señor. Por uno vale la pena el sacrificio. Jesús dejó 99 y fue en rescate de una. No miremos el resultado. Enfoquémonos en nuestro trabajo misional que tenemos que hacer. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, la pregunta reflexiva que yo quiero hacerle a ustedes en esta mañana es, ¿en qué grupo de esos nosotros estamos? ¿Estamos en el grupo de los que rechazan la palabra del Señor? ¿O estamos en el grupo de los que escuchan la palabra de Dios y vuelven su corazón a Dios? Y usted dirá, pastora, pero ya yo conocí a Cristo. Ya yo tengo a Cristo. Aleluya. A veces estamos en una miseria espiritual que no sabemos si en realidad somos o no somos. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Porque Dios no puede ser burlado. A Dios no podemos engañarlo. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Bendito sea el Señor. Hoy es un día muy especial. Y yo te estoy preguntando, no para que me respondas, sino para que tú reflexiones. Aleluya. Está entre aquellos que son duros de servir, que escuchan la palabra, mas no prestan atención. Aleluya.
Recuerden la parábola del sembrador. Los diferentes corazones en los que cayeron las semillas. Aleluya. O tú eres de aquellos que escuchan la palabra, se humilla, se arrepiente, reconoce y vuelve su corazón a Dios. Y crece al 100, al 200, al 300 por uno. Yo te voy a pedir que te pongas de pies. Bendito sea el Señor. Y ahí donde está, tú cierre tus ojos. Bendito sea el Señor.